Muy buenos días y bienvenidos a todos. El día de hoy quiero arrancar compartiéndoles una historia, no una historia, una anécdota de algo que recién vivimos hace unos días, mis hijas y yo. Eh, Les había compartido en episodios anteriores que de un tiempo para acá, no de un tiempo para acá, que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros dijimos no vamos a ser de esos cristianos intensos, o sea, ahora sí que como los anuncios, ¿verdad? Todo con moderación, todo con medida. Y una parte importante del pacto cuando tú recibes a Jesús en tu corazón es que entra el Espíritu Santo y empieza a darte discernimiento, en otras palabras, te ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y entonces muchas cosas que tú pensaste que eran más como opcionales, como tú eliges, una vez que te asocias a la sociedad del cristianismo, pues tú decides qué cosas sí te gustan, con cuáles tú compartes y cuáles son too much para ti. Entra el Espíritu Santo y haz de cuenta que te empieza a quitar como el velo y deliberadamente ya no puedes, ya no es tanto una opción, sino ya no, ¿cómo se puede decir? Hay cosas que te empiezan a incomodar en sobremanera, de sobremanera. Una de ellas para nosotros fue el tema del Halloween. Nosotros decíamos, es que se les está quitando la infancia a los niños cuando se les restringe de participar en lo que otros niños participan, pero cuando el discernimiento en tu espíritu se empieza a activar, dices, no, ¿cómo voy a llevar a mis hijos a participar a esas cosas? Y es algo que ya incomoda. Y más, yo creo que la parte más importante o lo que empieza a sonar cada vez más absurdo es este argumento de, pero es que los niños van a dejar de tener su infancia. Cuando vives una experiencia con el Espíritu Santo, dices, esa es la meta. O sea, a mis hijos yo los quiero llevar a que experimenten la presencia del Dios vivo, porque donde está la presencia de Dios no falta nada. Bueno, el punto es que nos pusimos Emanuel y yo y bueno, empiezas a escuchar además testimonios de todo lo que opera a nivel espiritual y dices, definitivamente yo no voy a compartir con eso. Entonces, les compartía que a mis hijas las empezamos a enseñar, les empezamos a hablar con verdad, tratando de ponerlo como a su grado, a su edad, pero resultó que Dios me dio hijas intensas o a lo mejor traen nuestro ADN y apenas nos andamos dando cuenta nosotros. El caso es que la decoración que empiezan a poner en el fraccionamiento donde nosotros vivimos, alusiva a Halloween, cuando pasábamos con Siena estando chiquita, simplemente hacemos una expresión como de guácala, bleh, cuando veíamos cosas así de terror, todo este tipo de cosas. Y entonces Siena chiquita y bleh, mamá, mira, bleh, y era su forma de no compartir, no participar, ¿no? Pero ahora que ya tienen desarrollada el habla, que ya tienen más conciencia, Siena tiene 5, Serena cumple en noviembre 3, y ahora se avientan frases como, te vas en el nombre de Jesús. Y entonces les quiero compartir, ahora sí que traigo este material audiovisual, así que les pido que pongan atención a las pantallas, espero que sí se vea, sí ven, más bien sí se escucha. A ver, entonces, Serena. ¿Te quieres casar? No. ¿Te vas a el nombre de Serena, ¿te quieres casar? No. ¿Ni de grande? No. A este video hay que ponerle atención al principio porque el video realmente estábamos captando algo chusco de una postura que trae Serena frente al matrimonio, pero si se fijan, vamos en la camioneta y estamos en este momento ya saliendo del fraccionamiento y pasamos por una casa que tiene unos inflables. Voy a regresarlo para que, por si no se alcanzó a escuchar. A ver, entonces, Serena. ¿Te quieres casar? No. ¿Te vas a el nombre de Serena, ¿te quieres casar? No. ¿Ni de grande?
O sea, a Serena y a Siena les puedes ir haciendo plática de lo que sea, pero cuando pasan por una casa, como que interrumpen lo que están haciendo para lanzar sobre la decoración. Te vas en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y aquí A ver, otro entonces, ejemplo. Mira, no me gusta el sonido porque lo estuviste bajando así. Bla, bla. dale, Serena. No me grabes. Estoy- Te vas. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Y te vas en el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, ellas ya están muy entendidas que nosotros no participamos y que no es algo que provenga de la luz. Pero lo curioso es que precisamente en una de las casas que están entrando en el fraccionamiento pusieron unos inflables grandotes afuera y cada que entrábamos era una cosa de te vas en el nombre de Jesús. Y obviamente por ser inflables, pues para estar de pie tienen que estar conectados a la electricidad. En ocasiones, los dueños de la casa no los enchufaban y entonces estaban desinflados literalmente tirados en el piso. Mis hijas, cuando pasan y ven los inflables en el piso, lo asocian con una victoria. Y entonces es una cosa muy enternecedora porque celebran y dicen, mira mamá, los derribamos. Y entonces la verdad es que a mí me conmovía como el gusto que les daba, como sentir que esa oración, que lo que estaban haciendo estaba teniendo efecto y entonces yo celebraba con ellas, ¿no? Sí, mira, wow, qué padre. El viernes pasado, cuando voy de salida para ir a recogerlas a la escuelita, noto que hay un inflable más. Y entonces en mi interior fue como, chin, venimos orando para reprender, para derribar eso que se está levantando. Y parece ser que nos está ganando la batalla el enemigo porque ahora ya hay un inflable nuevo, ¿no? Entonces cuando llego a la escuelita, les digo, niñas, pues les tengo una noticia. ¿Se acuerdan la casa que está a la entrada? Sí, mamá. Bueno, pues, ¿qué creen? Que los vecinos pusieron un inflable nuevo. Y bueno, yo de alguna manera como queriéndolas preparar para el impacto emocional que va a representar ver que está avanzando las tinieblas. Llegamos al coto, entramos y resulta que no pusieron un inflable más. Lo que pasa es que hicieron como que un reacomodo y entonces a mí me dio la impresión de que había un inflable más, pero en realidad solamente los recorrieron y se ve uno que no se veía anteriormente. Entonces cuando entramos, Siena me hace esa observación. No, me dice, son los mismos. Y en ese momento que estamos ahí, el Espíritu Santo me trae una revelación y les dije, o sea, como que de repente el Espíritu Santo me dijera, Azul, el tema no son los inflables. Y entonces les dije, ¿saben qué, niñas? Les voy a decir una cosa, a Dios no le gusta esa decoración, no le glorifica a Él, pero ¿saben qué le importa más a Dios? La familia que vive dentro de esa casa. Porque aunque a Dios no le gustan esos inflables, Dios ama a las personas que viven en esa casa y quiere que tengan una relación con Él. Y entonces se quedan Siena y Serena así como, ah. Y la verdad es que mientras se los decía a ellas, hagan de cuenta que era en realidad como un 20 que me estaba cayendo a mí, de en qué momento te convertiste no en una cristiana que no participa, que no celebra, sino que además como que rechaza, o sea, que al final del día no está siendo reflejo del corazón de Jesús. O sea, una de esas cristianas que a mí, cuando llegué al cristianismo, dije, yo no voy a ser de esas. Entonces les dije, cambio de estrategia, chicas. Vamos a ir con esa vecina a orar por ella. ¿Qué les parece? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, lo dije mientras íbamos manejando hacia la casa, de verdad, sintiendo que era algo que Dios me estaba como trayendo, que me estaba iluminando.
pero sin saber cómo lo íbamos a hacer. Eso fue el viernes. Entonces me quedó dando vueltas a esto el fin de semana. Y quieras que no, tengo dos grandes recordatorios. Uno, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te habla, ya no te deja en paz. Te va a estar recordando e inquietando, por si te quieres hacer como que, ay, sí, luego vamos. El Espíritu Santo está ahí. Oye, ¿qué onda con esto, no? Y dos, mis hijas. O sea, si por algo me hago la sorda con el Espíritu Santo, pues ahí tengo también a dos niñas que están para recordarme. Entonces el lunes en la mañana, por supuesto, cuando salimos rumbo a la escuela, sigue esta conversación latente con mis hijas de, oye, pero vamos a ir, porque para esto les dije, vamos a estar orando el fin de semana para que Dios prepare los corazones. Ay, eso la verdad, aquí se los tengo que confesar porque no hay cristiano perfecto. Eso decía yo, pero como para postergar la cosa, ¿no? Como para darme tiempo de pensar qué iba a hacer. De manera que para cuando ya llega el lunes, yo ya sé que es algo inevitable y que tengo que hacerle frente. Yo ya quiero pedirle auxilio a Emanuel para que vaya él por delante y sea él quien vaya y se presente con los vecinos. Pero claro que no, porque era algo que me había hablado Dios a mí. Entonces dije, bueno, no voy a llegar diciéndole, ¿están ustedes celebrando al diablo? Por supuesto que no. Entonces dije, voy a comprar unas galletitas. Las recojo el lunes de la escuela. Les digo, vamos a llegar a comprar unas galletas para llegar con un detallito, o sea, como en son de paz, con la vecina. Y después de comer vamos a ir a orar por ellas, ¿vale? Entonces las niñas, sí, las niñas bien emocionadas, o sea, las niñas de verdad era un motivo de gozo. De tal manera que cuando ya nos estamos preparando para ir, dije, ay, si por algo no están, pues voy a escribir una notita en las galletas como para decirle a la vecina que la ando buscando. Cuando me ve Siena, que estoy escribiendo en un post-it, mis datos, me dice, ¿puedo yo también escribir algo? Y le digo, sí, mi amor, adelante. Y le paso un post-it y quiero que vean lo que puso Siena. Ay, Dios. No me gusta el sonido porque lo estuviste. Permítanme. Es que me fui a la presentación, pero se me olvidó que tenía que compartirles a ustedes también. Y esto es lo que le escribe Siena. Dicho sea de paso, Siena está empezando a aprender a escribir. Leo para los que no entienden de este tipo de jeroglíficos. Dice, hola, me llamo Siena, quiero decirte de Jesús. Y quiero decirles que yo tuve mi momento como de duda de, ay, Señor, ¿sí iré? O lo que nos estabas pidiendo era simplemente que empezáramos a orar por esa familia y que no necesariamente se trata de ir y presentarnos en la puerta de su casa. Pero realmente, cuando yo anotando mis datos, o sea, mi nombre de la casa fulana y mi teléfono es tal, y Siena la traía clara. O sea, Siena no se fue con rodeos. Siena le puso, me llamo Siena y quiero decirte de Jesús. Y de verdad eso fue como, pues claro, a eso hemos venido, a eso hemos sido llamados. ¿Y por qué les comparto esto? Porque el tema de hoy creo que justamente tiene que ver con eso y voy a empezar con un versículo que se encuentra en el libro de Mateo 18:3 y dice, y dijo, esto es Jesús hablando, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero que te detengas por un momento a meditar en la profundidad de esta instrucción. Jesús les dice, si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y he titulado a esta enseñanza como niños, por una razón muy sencilla. Si la instrucción que Jesús da es, vuélvanse como niños, para entrar al reino de los cielos, existen dos formas de recibir esta instrucción. Bien habrá quien pueda decir, pues qué requisito tan sencillo. Nunca para algo tan glorioso como entrar al reino de los cielos se había puesto un requisito tan sencillo de cumplir
O habrá quien diga, es un estándar imposible. Por eso te estoy pidiendo que de verdad analices, que te detengas a meditar en la solicitud tan sencilla, pero al mismo tiempo tan extraordinariamente compleja que Dios nos hace a ti y a mí. Porque una cosa es que hoy seamos adultos, inmaduros, con actitudes infantiles, y otra cosa es que andemos por la vida con un corazón de niños. Y lo pongo en el contexto del día a día. ¿Cuántas veces no te cachas tú teniendo reacciones o siendo reactivo? Bueno, yo ahorita que tengo niñas chiquitas que de repente, porque una no le prestó la muñeca a la otra, se suelta el apocalipsis, en la sala de mi casa, y de repente me encuentro yo llamándoles la atención, queriendo traer paz, queriendo hacerlas conscientes de sus actitudes, de sus acciones, y de verdad me espejean. Y digo, ¿cuántas veces no soy yo la que está reaccionando así frente a algo que no me gusta, frente a algo que no me parece, frente a algo que me parece injusto, en el contexto del negocio? A veces ves, o sea, yo por ejemplo siento a mis hijas y, Siena, pídele una disculpa a Serena, perdóname Serena, Serena, pídele una disculpa a Siena, no. Y mira, la Serena, no sé, la fama que tienen los segundos hijos. Serena, mucha gente me dice, ¿y si es Serena? Bueno, creo que Serena fue el nombre que proféticamente le pusimos como una declaración en fe, porque es una bala la chiquilla. Pero entonces tiene esta cosa que, Serena, pídele una disculpa a tu hermana. Y se hace así. Y Siena, Serena, yo ya te pedí perdón, pídeme perdón. Y Serena así aplicándole la ley del hielo y sabe qué botones presionar para volver loca a la hermanita, ¿no? Siendo la más pequeña. Pero ¿cuántas veces en el negocio no se dan un trence, dos líderes o dos personas y está uno literal como con niños chiquitos, pídele perdón? No, ¿por qué? ¿Por qué? Si quien se equivocó fue la otra persona. O sea, en realidad es muy común, es muy frecuente caer en actitudes de niños, presentar conductas infantiles, pero qué llamado tan importante nos ha hecho Dios de tener un corazón de niños, de realmente poner nuestros ojos, nuestra mirada en el acceso, el beneficio que nos da a nosotros tener un corazón de niños. Además, en el libro de Mateo, nuevamente me voy a ir al siguiente capítulo, capítulo 19, y mira, te puse la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta el énfasis añadido. Dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Mira, tal vez el llamado a volver a un corazón de niño haya para quien represente ya una cuestión imposible, porque digan o abrazados bajo el argumento de, es que tú no sabes lo que yo he vivido, Azul. Tú no sabes las traiciones, las experiencias, el dolor, las heridas que yo he tenido, y lo ven ya como no hay manera de que yo pueda, por lo que he vivido, tener un corazón de niño, ser como un niño. Y la realidad es que permíteme decirte que no es opcional este llamado que Dios nos está haciendo, no es subjetivo, es decir, según si no tuviste una infancia traumática, si no tuviste experiencias traumáticas, y lo digo con mucho respeto, porque a veces abrazamos tanto las heridas, las experiencias del pasado, que no le permitimos a Dios que entre a traer verdadera sanidad
para restaurar nuestro corazón. Es más, no para restaurar nuestro corazón, porque aún la palabra dice que nos dará un corazón nuevo. Pero todo empieza porque uno acepte, conciba en su mente la posibilidad de que Dios te puede dar un corazón nuevo. Y que no solamente es una invitación a ser como niño, sino que además ofrece un beneficio que no es opcional. No sé tú, pero para mí no es opcional, porque si te fijas aquí en este pasaje de Mateo, dice, los niños vengan a mí. ¿Qué quiere decir? Que el ser como niños es tener un acceso libre a Jesús. Y ojo, no es porque Jesús sea elitista o diga, este sí pasa, este sí se acerca, este no, como un artista, como una celebridad. No, es que realmente quien tiene un acceso libre a la presencia de Jesucristo es aquel que se acerca con un corazón como de niño. Pero además dice que el reino del cielo pertenece a los que son como niños. O sea que todo lo que, si tú recuerdas en la Biblia, en repetidas ocasiones, tú ves que dice el reino de los cielos se ha acercado y después dice el reino de los cielos está entre nosotros. Se está refiriendo a Jesús. Jesús, dentro de lo mucho que él vino a hacer, fue que acercó, estableció el poder, las operaciones, el principio de los cielos en la tierra, donde estaba gobernando las tinieblas, de tal manera que la promesa no es nada más vida eterna, es que tú empieces a experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ¿quién tiene acceso y quién tiene capacidad y quién tiene autoridad? Quien se hace como un niño. Entonces, realmente es algo que sí deberíamos de estar buscando. No se diga la plenitud y todos los beneficios a nivel emocional que va a traer el seguir este requisito o buscar este requisito que Jesús plantea. Ahora, ¿cuáles son las características de un niño? Y me quiero enfocar en una en particular, pero ¿a qué se está refiriendo o qué es lo que en realidad busca que profundicemos? Un niño, por naturaleza, o si tú te pones a meditar en esta figura del niño, contrario al orgullo que caracteriza a quien tiene un corazón endurecido, el niño es humilde. El niño puede experimentar toda la gama de emociones, pero no se queda enfrascado. El niño puede estar llorando a mares y un minuto después estar experimentando total y absoluta libertad, plenitud y felicidad. No se estanca, no se queda en el resentimiento, no se queda en la falta de perdón. Aún una Serena que le digo, pídele perdón a tu hermana, perdónala y puede hacerle la ley del hielo. 2 segundos después ve algo de Siena que le vuelve a llamar la atención y para ella no ha pasado nada. Esa es la naturaleza del niño, del corazón de niño, que puede estar avanzando sin quedarse enfrascado, sin quedarse atorado en un resentimiento, en un orgullo, sino que más bien es noble, sabe perdonar, sabe soltar, sabe dejar atrás y avanzar. El niño tiene una pureza y una transparencia que significa que sus intenciones son claras y siempre son congruentes con lo que hace. O sea, el niño no sabe tener agendas ocultas. Cuando el niño quiere algo, o más bien, cuando el niño expresa algo es porque genuinamente eso es lo que quiere. Nosotros, los que tenemos ya ahora sí que no el corazón de niño, sino que empezamos a desarrollar mecanismos donde tenemos agendas ocultas, donde podemos decir que queremos esto, pero en realidad estamos buscando algo internamente, algo contrario, algo diferente o algo añadido. Los niños tienen esta pureza en sus acciones, en sus emociones, en sus pensamientos. Pero la tercera, que es donde me quiero concentrar, es que los niños confían y creen sin límites. O sea, tú al niño le dices lo que sea y lo cree de todo su corazón.
Y en una ocasión leía en un libro que me pareció algo tan hermoso y conectándolo con esto que Jesús nos manda a desarrollar o a volver, decía que el niño en la infancia, de los 0 a los 7 años, los niños traen como una especie de grabadora en su mente, en su corazón, en su mente, que está como, no reproduciendo, que está grabando todo momento. Entonces, todo lo que escuchan de parte de los padres, lo están grabando. Y a los 7 años pareciera como que se detiene esa grabación y todo lo que hasta ese momento se grabó se vuelve su voz internalizada. Entonces, todo lo que estuvieron escuchando de lo que los padres dijeron a partir de los 7 años es lo que ellos conocen como su propia voz, lo que creen de sí mismos, cómo observan y analizan el mundo. Entonces decía esta autora que todas las experiencias que los niños tienen referente a los padres es un vínculo tan puro y tan abierto de parte del niño hacia el padre, porque no está contaminado, que todo lo que ocurra de los padres hacia los niños van a buscar por mantener limpio ese vínculo, porque son los superhéroes, los padres son el todo, por eso modela mucho nuestra relación o nuestra percepción hacia Dios, está muy vinculada con la relación que tú tienes con tus padres, especialmente con el padre. Por eso hay quienes lo ven como un padre distante porque les dificulta si el lazo o el vínculo que tuvieron terrenal fue distante, fue X, Y, Z, eso lo traduce a su vínculo con Dios. En el camino Dios va restaurando, va reconfigurando ese vínculo que no fue perfecto con el Padre, pero modela ese vínculo terrenal, modela mucho de cómo nos vamos a relacionar con Dios. Por eso hay personas que entran con mucha libertad con el Padre y literalmente se sienten en la libertad de pedirle todo. Y si te fijas aún, analiza tu forma de orar, cómo haces tus oraciones. Hay quienes hacen la oración casi que pidiendo perdón, o sea, como que no quiero molestar a Dios, no quiero ser muy, o sea, como estar pidiendo demasiado y entonces piden con reserva porque no tuvieron esa libertad con el vínculo paterno. Pero vuelvo a lo que les quería decir, que todo lo que los padres hacen, el niño va a buscar en su mente establecer la estructura mental para justificar lo que está pasando. Y entonces daba el ejemplo de una niña bailarina de ballet que su papá nunca, no asistía a sus, se me fue el nombre, pero como a las presentaciones, él nunca iba porque el papá tenía un tema de alcoholismo. La niña no entendía de alcoholismo, no, su mente todavía no concebía que el papá estaba enfermo, que tenía una adicción. Sin embargo, el hecho de que él siempre estuviera ausente, la explicación que la niña produce es que sus presentaciones o el arte que ella estaba creando era tan feo, de tan mala calidad, tan pobre, que para el papá era así como que, ¿cómo se dice? Como no quería ir a verla fracasar de tal manera, entonces por eso mejor él se iba y agarraba la fiesta. No dice así el libro, pero lo estoy reduciendo. A ti y a mí lo escuchamos en esta edad y en esta capacidad cognitiva y decimos, por supuesto que no, la niña no tenía culpa, o sea, el papá tenía un problema de adicción, pero en una mente de niño hay una benignidad nata. ¿Qué es la benignidad? Pensar bien del otro. Y si tú vas a Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, dentro de esos se menciona la benignidad. ¿Cuántos han escuchado aquí la expresión piensa mal y acertarás? Eso es totalmente satánico, diabólico y producto de una mente fracturada y de un corazón endurecido. Por tanto, ¿qué nos dice Jesús? Vuelvan a ser como niños,
vuelvan a pensar bien. Él va a darnos un corazón nuevo para que volvamos a tener esa capacidad de creer sin límites, de creer lo bueno y de no estar interfiriendo o interceptando en todo lo que Dios nos quiere dar por esta desconfianza que viene de relaciones fragmentadas que tuvimos terrenalmente. Entonces, habiendo dado este contexto, necesitamos despojarnos del argumento de es que yo he sido tan lastimado, es que yo he vivido cosas tan duras que yo ya no puedo tener un corazón de niño. Hoy el Señor te está diciendo, vuelve a tener un corazón de niño y yo te voy a dar un corazón nuevo. O sea, no le cierres a Dios la puerta de lo que quiere hacer en ti y a través de ti. Y lo difícil o lo fuerte es que tú ves personas que en su día a día, en su hacer, andan con desconfianza, andan pensando que el mundo está como viendo cómo aprovecharse, cómo atacar, cómo lastimar, a veces de forma consciente. O sea, abiertamente dicen, es que la gente es mala, es que la gente va a abusar de ti si tú te duermes, es que si no velas por lo tuyo, se van a querer aprovechar. Pero hay otras personas que de manera inconsciente, como quiera, andan con esta mentalidad, o sea, sintiendo que verdaderamente el mundo está en su contra. Y ojo, en el mundo hay maldad, en el mundo tendréis aflicción, o sea, sí hay maldad, no es hacernos, ¿cómo se dice? Hacernos los ciegos, pero el tema aquí es que si Dios es tu papá, Dios no te mandó a protegerte de la maldad, te mandó a amar al prójimo, te mandó a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Realmente estamos haciendo esto? Quizás no lo estamos haciendo y no es porque no seamos amorosos, es porque no hemos tenido o no hemos buscado tener ese corazón de niños. Entonces, hoy la invitación que Dios nos está haciendo a través de esta enseñanza es a volver a confiar y a creer sin límites como lo hace un niño. Y realmente, desde esta perspectiva, yo te hago la pregunta, ¿hoy tú le estás creyendo a Dios como un niño? O sea, tú voltea a ver a un niño de 2 años, no hay algo que tú le digas que no lo vaya a creer. Y si Dios quiere que seamos como niños, quiere decir que está buscando o está esperando que creamos en Él como niños. Y si creemos en Él como niños, pregunta de examen, ¿cuál será la actividad que debería que debería regir nuestra vida en todas las adversidades que hoy por hoy estamos teniendo? Porque todos tienen problemas, porque todos tienen dificultades, porque todos están atravesando retos. Pero si vamos a creer como niños y en ese creer como niños y aceptar que Dios es nuestro Padre que nos ama por encima de todas las cosas, ¿no sería entonces la oración el eje rector de nuestro hacer? Que todo aquello que hoy se está dificultando, todo aquello que hoy nos está afligiendo, todo aquello que amenaza con menoscabar nuestra vida, no tendríamos que estar primeramente llevando todo en oración a la presencia de Dios, confiando que puesto en sus manos tiene mayor éxito de resolución que lo que yo pueda hacer en mis fuerzas. Y les decía en semanas anteriores que Emanuel y yo nos hemos vuelto personas de oración, no porque seamos así los más extraordinarios oradores, sino porque una y otra vez hemos comprobado que hay peleas, hay batallas que no son para ser resueltas en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Hay algunas donde Dios sí espera de nosotros que nos esforcemos y seamos valientes y salgamos a hacer lo que nos corresponde, pero aún esas requieren de dirección y sabiduría de Dios. Por tanto, en cuanto a lo que Dios espera que nosotros
nos detengamos, no nos movamos y dejemos que Dios vaya delante de nosotros trayendo la victoria, como aquellas situaciones donde sí espera de nosotros Dios acción. En ambas necesitamos primero presentarnos delante del Padre y que sea Él quien tome nuestra situación. ¿Cuántas cosas de las que hoy estás viviendo te has detenido a someterlas exclusivamente a oración antes de salir corriendo a quererlas resolver? De cualquier índole, llámese dificultades o desafíos con terceros, familia, trabajo, en el ámbito que tú quieras, pero alguna situación, algún roce que estés teniendo con una persona, ¿lo has sometido a oración más que a acción? Quizás la respuesta sea no. Quizás sea, pues sí he orado por eso, pero es así como que una oración de Señor, te aviso lo que voy a hacer porque este me anda queriendo ver la cara y entonces ahí casi casi a la salida, ¿no? De ahí te encargo que me bendigas, ¿no? Pero realmente meterlo en oración es yo no me muevo hasta que Dios no me hable. Y tú vas al Antiguo Testamento y es impresionante cómo había reyes que literalmente no estaban, o sea, que no iban a salir de su campamento hasta que Dios no les diera luz verde, hasta que Dios no les diera estrategia, hasta que Dios no les dijera que sí podían, aún cuando en número, cuando aparentemente tenían todo para ganar. Acuérdate de un Gedeón que incluso Dios le empieza a regresar gente y cómo Dios era el que le iba instruyendo en cada paso y pareciera que lo que Dios estaba haciendo, lejos de aumentar las probabilidades de victoria, se las estaba reduciendo y todo tenía un propósito. Dios lo que quería demostrarle era que la victoria se las iba a dar Él, no la capacidad y la fuerza de los hombres que llevaba consigo. Por eso le redujo el ejército con el que terminó llegando a presentarse con el enemigo a un número así y al final del día ni siquiera tuvieron que ir a pelear porque Dios mismo confundió el campamento y entre ellos empezaron a matarse. Pero por darte un ejemplo de tantos que aparecen en la palabra de Dios, donde verdaderamente personas en oración llevaban sus conflictos y era Dios quien les daba la victoria en la oración. Era Dios quien les daba la estrategia para que tuvieran la victoria en oración. Y tú y yo estamos aquí siendo aplastados por la preocupación, por la aflicción de la deuda, del roce, del problema, del desierto. Pero cuando hablamos de oración, lo vemos como algo de, ay, sí, como notificarle a Dios lo que está pasando y que yo acá abajo me tengo que potrear, dicen en mi rancho, o sea, tengo que ser trucha, ver cómo me muevo, por dónde me muevo, qué hago. Realmente Dios quiere que tengas la oración como tu medio y tu recurso más importante, porque Él es quien te va a llevar a tener todas las victorias de tu vida. ¿Y cómo pretendes que sea Él sin tener una comunión con Él? Y me voy a ir a compartirte un par de pasajes brevemente nada más para sostener esto que dice la palabra de Dios con respecto a la oración. Fíjate, en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, todo lo que pidas orando, orando. Ahí está una clave, todo lo que pidas orando. Y creo que aquí se hace como o sea, hay personas que no logran interpretar correctamente este versículo y se quedan con todo lo que le pidas a Dios, lo vas a recibir. Pero la diferencia entre pedírselo a Dios y pedirlo orando es que cuando tú oras tienes una comunión. Entonces no nada más le externas tu necesidad, sino que hay reciprocidad. Recibes también de Dios dirección e instrucción. No es el niño berrinchudo pidiéndole a Dios que le compre paletas. Es el hijo teniendo comunión con el padre para que el padre le instruya. Y ahorita voy a reforzar esto que te estoy diciendo para que quede como bien claro. En Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. O sea, ojo, Dios escucha.
y cómo muchas veces la oración implica esperar, implica paciencia. La confianza muchas veces se va a demostrar de nuestra parte hacia Dios en que esperemos, en que aguardemos. Y Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Nuevamente, Dios oye, Dios escucha y la oración es esa comunicación con Dios. Entonces, ¿cuándo me escucha? Cuando yo estoy en ese vínculo de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Ahora, decía hace un momento, hay como una interpretación correcta, porque tú vas a encontrar, esto es una muestra representativa de muchos pasajes o versículos en la palabra donde te garantiza que cuando tú hablas y cuando tú pides en el nombre de Jesús, o sea, son promesas donde dice, Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Y entonces las personas creen que la oración es un monólogo. Y la oración no es un monólogo, la oración es una conversación donde yo hablo, pero yo también escucho, donde yo externo mis necesidades, pero también escucho el consejo de parte de Dios. Y ahí es donde te quiero llevar a este versículo que para mí es como el ancla, el salvavidas que nos va a hacer interpretar correctamente por qué hay personas o habemos personas que hemos cometido el error de decir, yo he orado y Dios no me ha respondido. O llevo orando mucho tiempo sobre tal o cual situación y yo no he visto la respuesta. Y le llamamos oración a algo que no necesariamente es oración. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3. Esto es en la versión NBI, nueva versión internacional. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Ojo, no tienen porque no piden, ¿ok? Esa es la primera cosa. Viene la aflicción, viene la tormenta y sales corriendo a querer resolver. Entonces, la palabra dice, no tienes porque no pides. Pero luego versículo 3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pácatelas. Está fuerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú crees que oración es repetición de tus demandas hasta que terminas hartando al Señor? Y Dios dice, como yo a veces he llegado a decir con mi hija Serena, a ver, porque es cierto o no que los niños nos empiezan a medir. Y entonces Serena trae una pasión por los chicles que yo no sé de dónde la agarro porque yo jamás le di chicles, pero está en un entorno a veces donde no falta el que quiere congraciarse con mi hija y entonces, ay, mira, ven, tengo un chicle. Total, que la presentaron con el mundo de los chicles y entonces ahora la chiquilla de 2 años, 11 meses, sabe que hay contextos en los que Emanuel y yo podemos estar tan metidos en una conversación con alguien terminando una reunión de Inmunotech o en una administración, en un domingo en la iglesia, cuando una pareja quiere hablar con nosotros y entonces estamos en un momento tan clave, tan delicado, que Serena llega y empieza a pedir chicle y la respuesta, lógico como cualquier padre, es no. Pero sabe que como estamos tan interesados en esa conversación, basta con que se quede ahí y diga, quiero un chicle, quiero un chicle, quiero un chicle, para que en algún momento nosotros saquemos el chicle y ya, pues ya, silencio. Y no me miren así con ojos de, ay, qué padres tan malos. Yo creo que todos hemos caído en alguno de estos errores. Y ya le dije a Manuel, ya le tenemos que poner el alto a esa niña y haga el berrinche que haga,
no nos puede seguir torciendo con eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces con Dios así creemos que funciona la cosa. Que si nosotros nos ponemos tan testarudos y tan necios sobre una misma oración con perdón, con oídos sordos, o sea, no me interesa lo que me tengas que decir, Dios, yo solamente te quiero pedir que por favor me bendigas en esto, que hagas esto, esto. Y entonces no le escuchamos a Él, creemos que por insistencia o por derecho de antigüedad, bueno, este ya lleva no sé cuánto tiempo pidiéndome sobre esto, pues ya se lo voy a dar. ¿Qué pasaría si en vez de estar en un monólogo, estuvieras en una conversación? Quizás escucharías la voz del Padre que te diría cuál es la razón por la que no has visto resuelta una situación. Quizás dentro de esta comunión te llegarían revelaciones como la que me llegó a mí, no en un momento así de, estaba yo orando y la presencia de Dios cayó sobre mí. Iba yo entrando al coto, o sea, no era una cosa tan espiritual, iba yo manejando. Pero mientras les voy diciendo a mis hijas, por causa de una relación que he nutrido por la gracia de Dios, porque es Dios, pero sí hay una disposición de nuestro corazón. En intimidad con Dios, yo reconozco la voz de mi Padre y entonces Él tiene la oportunidad de venir a intervenir en momentos para direccionar realmente cuál es el propósito, cuál es la razón de algo y qué hay en el corazón de Dios. Entonces me dice, no se trata de los inflables, ya dejen de querer reprender en el nombre de Jesús todos los inflables, se trata de la gente que vive allá adentro. Y dice uno, ay, de veras, ¿cuánto tiempo estuve caminando y esforzándome en una dirección cuando lo que hay en el corazón de Dios es otra cosa y la gracia y el favor de Dios está en otra dirección? Escúchame esto porque va a terminar este testimonio que te voy a compartir o cómo terminó la historia. Realmente hay muchas cosas que Dios sí te quiere conceder, pero tú estás aferrado a que como lo oraste, a ese destino que tú quieres llegar va a ser tomando la avenida López Mateos, dando vuelta a la derecha, tomando la desviación por la izquierda y entonces tú traes una ruta en tu mapa espiritual. Tú ya oraste, entonces ya traes como la licencia del Padre y entonces tú estás aferrado queriendo tomar esa ruta y Dios ya dijo sí. Pero la ruta de Dios es diferente. Dios quiere traer victoria sobre un conflicto que vienes experimentando en una relación y Dios ya dijo sí, pero no va a ser como tú crees. No va a ser que va a llegar un día esa persona y te va a pedir perdón por todo el daño que te ha hecho. Tal vez la ruta de Dios es ahora tú vas a ir y le vas a ofrecer una disculpa. Pero si yo no le hice nada, si yo aquí en esta historia, en esta ecuación, yo soy la víctima. Sí, pero es que es la ruta de Dios. Y la oración, la verdadera oración es cuando tú estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir sobre tu desierto, sobre tu conflicto, sobre tu desafío. No nada más que tú le presentes a Dios tu necesidad, que sí, preséntasela, que sí, hay un descanso que viene de poner tus cargas en Dios. De poner tu aflicción, tu angustia y Dios promete librarte. Pero tarde o temprano, tú y yo necesitamos como niños abrir el oído espiritual a escuchar la instrucción que Él tiene para nosotros, por absurda que pueda parecer, creer como niños que si de Dios viene, viene para algo bueno. Y yo le voy a creer aunque a mí no me haga sentido, aunque para mí no tenga lógica lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está hablando sobre esta situación, yo lo voy a creer. Y en Efesios, a mí me encanta porque creo que esto termina de cerrar lo que hoy necesitamos llevarnos en relación a creer como niños, a ser como niños. Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Escúchame esto. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que hoy tú le estás pidiendo. Y a mí me encantó esta versión de la TLA porque cómo lo expresan, ni siquiera podemos imaginar, o sea, no nos cabe en la cabeza lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. El error número 1 es que el enemigo te haya convencido de que Dios no quiere
que no es tu más grande aliado. Y quizás la palabra aliado está mal porque es como que él viniera aquí a ponerse de mi lado. No, no, pues si él va delante de mí, pero, pero debes de volver a esa certeza como el niño, como te decía, esta mentalidad de benignidad, o sea, de solamente, la capacidad de solamente pensar que de Dios pueden salir cosas buenas para mí, que su amor ni siquiera lo puedo dimensionar, es inmensurable, no se puede medir hacia conmigo, que de tal manera amó Dios que mandó a su hijo unigénito, o sea, de tal manera te amó a ti, porque cuando Jesús fue a la cruz no tenía en mente a la humanidad, te tenía a ti, me tenía a mí, o sea, Jesús no era de multitudes, es un Dios personal, individual, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjate cómo en las escrituras en repetidas ocasiones dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Para estar repitiendo, para echar un rollo? No, para explicarnos a ti y a mí que es un Dios personal, que es un Dios de individuos, que su amor no hace acepción de personas, pero eso no significa que a todos nos ame igual. A cada uno nos ama como cada uno necesitamos ser amados. Ahí sí llévale toda tu historia. Ahí sí le puedes contar todas las tragedias. Es que en mi caso en particular, porque Dios tiene medicina, amor y sustento para tu caso en particular, para tus vivencias en particular, para tu historia en particular. Pero nunca dudes de que Dios quiere y puede obrar sobre tu vida. Déjame te platico. Agarramos las galletas y allá vamos con la vecina. Llegamos y te voy a decir una cosa. Llevo 15 años en Inmunotech, o sea, abordar gente en frío, lo sé, lo conozco. No sabes el nervio que me dio cuando estaba ahí delante de la vecina. Y más porque mis compañeras, mis escuderas, que las llevaba yo bien seguras y firmes de ir a compartir de Jesús, se me echaron para atrás, no creas. Primero tenían miedo de que saliera corriendo un perro de la casa de la vecina. Y ya que les dije, no, no va a salir ningún perro, estando ya paradas como en la entradita para ir a tocar a su puerta, no, mamá, y voltean a ver los inflables que dicho sea de paso, estaban desinflados. No, tengo miedo. Y yo, hijas de la mañana, bueno, está bien pues, pero el Señor nos mandó aquí, ustedes van a ver. Y apenas iba a ir a tocar la puerta cuando viene llegando un carro y se estaciona en la cochera. Dije, la vecina. Se baja la vecina con sus 3 hijos, y entonces, hola vecina, ¿cómo estás? Y la cara de la vecina así como que, ¿qué onda, no? Para esto yo dije, ¿y qué le voy a decir? O sea, no quería llegar así como diciendo, es que tú estás haciendo algo del diablo, ¿verdad? Pues no, ¿qué es eso? ¿Qué clase de conversación? ¿Qué clase de rompehielos es ese, no? Y más, pues uno que ha leído cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero mira cómo son las cosas que en oración yo decía, Señor, ¿y cómo la abordo? O nada más llego y oro por ella. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, dile las cosas como son, ¿no? O sea, ojo, todo lo contrario a lo que yo hubiera pensado para ganármela. O sea, como para simpatizar eso de decirle, venimos porque tus inflables no van con nuestras creencias, pues es ¿cómo se puede decir? O sea, no es muy amistoso ese abordaje. Pero el Espíritu Santo así me dijo. Entonces empiezo yo, bueno, es que te quiero platicar. Mis hijas y nosotros no celebramos Halloween. Entonces, cada que pasábamos por tu casa, así tal cual le fui diciendo y por dentro te confieso sintiéndome mal. Bueno, le digo, ya que le cuento todo y que como el viernes el Espíritu Santo me puso, yo amo a esa familia y yo quiero que esa familia me conozca. Entonces, por eso, vecina, quisimos traerles este detallito. Ay, muchas gracias. Y si nos permiten, nos gustaría orar por ustedes. Para esto, todo el camino de venida, Siena me había dicho, yo quiero orar por ellos, yo quiero orar. Y sí le gusta a Siena, orar. O sea, no es algo no, pero en ese momento se me paniqueó mi escudera. Entonces le digo, ¿nos permitirían orar por ustedes? Ay, sí, por favor. Y bueno, pues ahí me tienes en plena calle orando por la mamá y por los 3 hijos, bendiciendo su casa, orando por su familia. Y te voy a decir algo,
de verdad Dios quiere que seamos como niños, porque nos damos la vuelta y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera decirte que, uy, cayeron de rodillas, recibieron a Jesús en su corazón, empezaron a llorar. No pasó nada así sobrenatural, pero sí pasó algo sobrenatural, porque hicimos la voluntad del Padre. Y cuando venimos de regreso a casa, me dice Siena, mamá, ¿podemos ir a todas las casas a hacer lo mismo? Todas las casas que tienen decoración. Y yo, hija de la mañana, sí, mi amor. A Siena le encantó ir a orar por los vecinos. Y yo dije, qué importante es modelarles el camino de Jesús a la manera de Jesús, no a la manera de la religión, amando y viendo por los demás. Quisiera decirte que le dejé mi celular y he seguido orando por ellos y yo pido a Dios que en algún momento, no sé si me vaya a pedir Dios que vuelva a ir con ella, pero sé por experiencias pasadas que puede llegar el día en el que se presente una situación y que diga, ay, yo tengo una vecina que vino a orar por mí y me busque y esa sea como la entrada, ¿no? Quisiera decirte que quitaron todas las decoraciones y las echaron a la basura, las quemaron, lo que tú quieras. No, pero sí puedo decirte, eso fue el lunes, que durante 3 días esos inflables se mantuvieron desinflados en el piso. Y le digo a Manuel, yo no sé si por como respeto, por lo que les dijimos, por pena o por qué. Ayer en la noche yo ya iba a llegar aquí invicta a decirles, no se han vuelto a levantar esos inflables. Ayer en la noche los volvieron a inflar, pero cada día que pasamos, mira mamá, y o sea, cada que pasamos, Siena y Serena así, mira mamá, no los han inflado, no los han inflado. Y nosotros, y Emanuel y yo, pero lo más importante, mi amor, es que traen oración sobre ellos, que a esa casa va a entrar la luz de Jesucristo. Y de verdad Dios puso como nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante. Y le decía ayer a Emanuel cuando entramos y vimos los inflables ya montados de nuevo, le decía, ¿quién sabe? Uno se hace sus historias, ¿verdad? ¿Quién sabe si el esposo que no estaba ahí ese día le haya dicho, ¿qué? Estás loca, ¿cómo que ya no los vamos a inflar? Si ya los pagamos y estuvieron bien caros, no, sí los vamos a inflar. Y los enchufó y a mí no me importa. Y la otra, ay, pero es que mira, dijo que a Dios no le agrada. Pero le digo a Emanuel, pero aún si ese fuera el caso, ahí hay una oportunidad para entrar, ¿no? Si ella empieza como a sentir, porque dijo la chava en esa conversación, dice, mira, y uno sin saber, ¿verdad? Yo no quise profundizar más en el tema, pero le digo a Manuel, de que quedó la semillita plantada, quedó plantada. De que cada que conecte esos inflables se va a tener que acordar de mí y de la oración que hicimos por ella, se va a tener que acordar. Entonces, a veces Dios no está esperando de ti y de mí una cosa así extraordinaria, está pidiendo una obediencia, una fidelidad que se puede ver en ir a orar por un vecino, se puede ver en quedarte callado cuando sientes que la situación ameritaba que defendieras tus derechos, que velaras por lo tuyo, que no te dejaras pisotear. Y hace algunos episodios les compartía de un testimonio de una situación que experimenté dentro de mi organización, una división dentro de mi propia organización y una situación que yo la quise abordar con amor, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que muy cristianamente yo sentarme, ofrecer disculpas, querer como restaurar, querer reconciliar, que ojo, al final del día sí, esa es la conducta con la que deberíamos de conducirnos, válgame la redundancia, en nuestro negocio. Pero te decía que en las ocasiones que intentamos hacer ese diálogo, parecía que el resultado era peor, la respuesta que recibíamos
era no nada más de reclamo, sino llegó el punto en el que ya era como de menosprecio, así como, no, pero ustedes tranquilos, o sea, pues uno entiende, la verdad es que ¿cuánto llevan ustedes en esto? Pues no hay liderazgo, están topados, entonces nosotros entendemos y aún nosotros dijimos, pues dejemos de esperar cosas, o sea, con una como pasivo-agresivo, como no, estamos bien, pero aventaban unas pedradas que yo terminaba con las tripas torcidas, enredado el intestino grande con el intestino pequeño, y tú sabes, ¿no? O sea, cuando sales de una conversación y que yo le decía a Manuel, yo no sé a qué nos sentamos, para que nos empezaran a decir hasta lo que no, no, ya, a la fregada, y yo salía de ahí en cada conversación diciendo, de mi parte, yo ya pedí disculpas, yo ya hice lo que me correspondía. Si se quieren quedar con su resentimiento, si se quieren quedar con lo que traen, allá cada quien, ¿no? Y después en la oración, que es la conversación, Dios me decía, vuelve. Y allá voy de nuevo, ¿no? Y como tapete para que pisoteen y salía con la tripa torcida y yo diciendo a qué vine. Y yo no sé realmente de las veces que fui, cuántas fueron por instrucción de Dios. Sé de una. Las demás, podría agarrarme de lo cristiano es, pero así tal cual Dios diciéndome, ve, ¿para qué le echo la culpa a Dios de algo que a lo mejor fue error mío? Lo que sí, y esto se los compartí, pero no terminé, que estando en un congreso, una profeta empieza a hablar de cuando Dios va a traer restitución y ella declara, no a nosotros, al auditorio en general, dice, lo que lleva tu nombre y tu apellido te será devuelto porque te corresponde y el enemigo te lo ha querido quitar, pero el Señor te lo va a regresar. Y en ese momento en mi cabeza lo único que podía ver era el centro de negocios con el nombre de estas personas y al lado en la columna patrocinados Azul Solís García. Yo de ahí dije, llevan mi nombre, llevan mi apellido, me van a ser devueltos. Los puse en mi pintarrón donde tengo la lista de personas por las que estoy orando, situaciones por las que estoy orando y empecé a orar, a clamar. Pasaron meses de esas oraciones que yo estuve haciendo, donde yo estaba diciendo, Padre, ellos son parte de nuestra familia, ellos pertenecen y yo pido que traiga su corazón de regreso todo lo que el enemigo ha querido sembrar en este tiempo, porque mira, te voy a decir una cosa, uno abre puertas y hay situaciones que verdaderamente te duelen, te lastiman, pero cuando tú dejas la puerta abierta por no perdonar, por no soltar, vienen literalmente espíritus a gobernar sobre tu corazón y algo que en algún momento te molestó por alguna extraña razón, pareciera como que se va inflando y se va endureciendo el corazón, cada vez menos posibilidad de traer un corazón de niño precisamente por la autoridad que tú le estás dando a las tinieblas de que gobiernen sobre tu corazón, por la falta de perdón. Cierro paréntesis por si acaso alguien aquí cree que no perdonar no trae una repercusión para la persona que no perdona, de verdad es más pérdida la que experimenta quien no perdona que el que ofendió. Va a tener su justicia, va a tener su recompensa, sí, pero a veces te lo digo por experiencia, porque lo he visto, termina padeciendo más quien sufrió el agravio. Ojo, puede parecer como que injusto. Encima del agravio, ¿va a padecer? Sí, porque le ha dado la autoridad al enemigo de que opere sobre su corazón y trae una repercusión tremenda. Bueno, cierro paréntesis. Entonces yo estoy orando, yo estoy clamando al cielo, yo le estoy pidiendo restitución, yo le estoy pidiendo que sane su corazón, que los vuelva a casa, que vuelvan. Dejé de buscarlos, ya no pues, o sea, realmente el dejar de buscarlos no fue en el plan de, pues yo ya hice lo que podía y tan tan. Ojo, y aquí es donde quiero concluir, porque verdaderamente creía que era una batalla que solo en oración Dios podía ir a obrar en el corazón de las personas. Y esto es uno de los consejos más prácticos que yo puedo dejarles para su negocio. Hay muchas divisiones, muchos desafíos con patrocinadores, con equipos que han intentado de una y mil maneras, que han querido incluso compensar con trabajo, aún con
con darles cosas, apoyos y demás. Yo lo veo todos los días, gente queriendo resarcir o reparar una relación que se ha fracturado con trabajo, con apoyos económicos, con incentivos, con disculpas, con casi casi mandándole serenata, flores, chocolates y demás, y no hay forma de que se vuelva a sanar la relación y dicen, ay, pues es que yo ya hice todo. No has hecho todo. Si no has clamado, si no has doblado rodilla por aquellas personas que tienen algo contra ti, no lo has hecho todo, porque hay algo que solamente a través de la oración el Señor va a empezar a obrar en el corazón de las personas, y eso es ser como niños, o sea, creer que todo lo que yo hago es nada comparado a lo que Dios va a poder hacer a través de la oración. Pues quiero decirte que Dios regresó su corazón a nosotros, aparentemente de la nada. Empezaron ya a volver a retomar esta comunicación amable, amistosa, a pedirnos apoyos, que en este contexto, el que nos pidieran apoyo y que nos presentaran personas de su organización dentro de un evento, literalmente era como las marcas de ya estamos en paz, ya no hay conflicto, ya no hay división entre nosotros. Entonces, te lo digo de verdad con todo mi corazón, empieza a creer como niño en el poder de la oración, de que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que tú vas a poder hacer en tu capacidad, en tu acción, y empieza a ser un guerrero de oración. Si quieres ser un líder empoderado que va y que conquista y que hace y que deshace, está perfecto, pero si no estás dispuesto a doblar rodilla por cada situación que se presenta en tu negocio, eres de los líderes más débiles y más frágiles que puede haber en la industria, porque tarde o temprano vendrá una tormenta que te va a derribar. Pero si tú sabes en oración sostener a tu organización, sostener a tu liderazgo, sostener a tu línea de auspicio, porque no nada más es que te vaya a ti bien y que te bendigas tú, es que empieces bendiciendo hacia arriba para que de arriba empiece a venir cosas correctas. Si hay división por causa tuya o que tú no quieres hacer equipo con alguien porque se ha equivocado, créele a Dios. Créele como niño, créele que si tú estás cerrando las puertas y estás volviendo a implementar los principios bíblicos, Dios va a venir a obrar y a cubrir tu negocio. Y por último, estamos con Siena enseñándole el Salmo 91. Y el otro día que ella lo está memorizando, y entonces le doy como versículos y ella los va memorizando, y su capacidad es impresionante, ya va como a la mitad del Salmo. Pero el otro día, literalmente Siena se me quedó viendo así como, ¿y esta loca que trae? Porque le dije, empezamos a repetirlo y estaba yo diciéndole los versículos, y hubo un momento en el que literalmente me entró así como la revelación de niña, y le digo a Siena, hago una pausa y la volteo a ver y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, Siena, es que no manches. Aquí dice, ¿dónde? Aquí dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No manches, Siena. Dios manda a los ángeles para que te guarden en todo tu camino. Y Siena así como, sí, ya lo hemos repetido cada noche desde hace como 15 días. Pero sabes que es cuando como niño te dejas impactar por las promesas de Dios. Dices, qué generosas promesas nos ha dejado Dios, qué poderosas promesas. Y que nosotros andemos por la vida sintiéndonos desamparados no es más que nuestra propia necedad de no querer abrazar cada palabra, cada versículo que está aquí. No te puede el mundo convencer de que no es la verdad que opera sobre todo lo que tus ojos terrenalmente pueden estar viendo. Y ahí me encantó, Emanuel acaba de comprar la versión, del mensaje, que es muy buena, es una versión de la Biblia hermosa. Mira cómo termina el versículo. Te daré el mejor de los cuidados si solo llegas a conocerme y a confiar en mí. Si solo llegas a conocerme. El todo del hombre es conocer a Dios, es conocer a Dios, conocer el corazón de Dios. Cuando tú conoces a Dios, Él transforma todo de ti,
te da un corazón nuevo, un corazón de niño que pueda amar sin heridas, sin temores, que pueda orar creyendo que todo lo que en oración pone, Dios lo va a redirigir para darte el fin que tú deseas, para cumplir el anhelo de tu corazón, pero que conozcas a Dios y confíes en Él. Dice, llámame y te responderé, estaré a tu lado en los momentos difíciles. Si te has sentido solo en los momentos difíciles, no le has llamado a Dios, no has creído que Él viene a tu encuentro. Dice, te rescataré y luego te haré una fiesta. ¿Y a qué niño no le gusta la fiesta? Por eso puse unos globos al principio, porque realmente de eso se trata, señores. Empiecen no nada más a integrar a Dios a su negocio, así como que fuera yo digo que decir que es tu socio nos queda corto. Él es el todo. Si tú lo pones como centro, si todo lo que tú haces, todo lo que tú ejecutas en favor de tu negocio, primero acudes a la presencia de Dios y en oración le entregas tus planes, Él va a empezar a potencializar lo que tú por tantos años llevas queriendo alcanzar, va a empezar a sanar tantas divisiones y conflictos que ha habido porque no lo has invitado a que Él gobierne y opere, y que aún para quien no cree, escúchame esto, aún para quien no cree en Dios, por el hecho de estar dentro de tu organización, se llama cobertura espiritual. Tú empiezas a orar y es lo que el doctor Ricardo ha hecho por nosotros desde hace años y nosotros sin saberlo. Hay una cobertura espiritual que desciende sobre mi organización cada que yo en oración los pongo. No va a reemplazar la relación personal que cada uno debe tener con Dios, pero sí empieza a haber manifestaciones, prodigios, maravillas, milagros, señales dentro de mi organización por causa de mi oración. Así que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque el requisito, aunque desafiante para nosotros, fue extraordinariamente sencillo comparado a todo lo que tu reino nos ofrece, Padre. Pido que nos ayudes, Señor, a tener un corazón de niños para realmente vincularnos, relacionarnos contigo, creerte a ti como niños, Señor, y ver cómo tú obras lo sobrenatural en nuestras vidas. Te damos gracias, Jesucristo, porque tu sacrificio fue suficiente para darnos vida, para darnos perdón de pecados, para darnos salvación eterna, pero también para acercar el reino de los cielos y que sea establecido sobre nuestra vida, Señor. Declaro, Padre, que se abre una nueva dimensión en la oración de cada una de las personas para que se puedan empezar a comunicar contigo de una manera que puedan conocer tu corazón y escuchar tu voz, conocer tu voluntad y andar en ella, Padre, para que los mares se abran sobre la vida de cada persona, sobre la familia de cada uno de los que están aquí conectados y sobre los negocios, Señor, que empiece a operar y gobernar tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por este día y por esta palabra que has traído en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.